bienvenidos a su programa Dios y tus finanzas, la dirección de Dios para gastar, dar, ahorrar, invertir y salir de la deuda del Ministerio Financiero Compass Católico. Estamos en un nuevo programa de este mes de mayo, del mes de nuestra Madre Santísima. Estamos todavía celebrando el mes de las madres. En muchos países este mes se celebra el Día de las Madres en diferentes momentos. Aquí en Estados Unidos lo tuvimos el domingo pasado. Pero bueno, el Día de las Madres, aunque es de todos los días, pero este mes en los programas de Dios y tus finanzas se lo dedicamos a la mujer, a las madres, a las solteras, a las potenciales que van a ser madres un día y a las que, bueno, el Señor ha decidido, ¿verdad? El Señor tiene su plan perfecto para cada quien. Entonces, algunos pues no son mamás biológicas, pero tal vez han criado sus sobrinos. Y entonces tenemos diferentes tipos de mujer. En el día de hoy tenemos a nuestra querida Clarita, ¿verdad? Clarita nos acompaña desde Colombia y en otros programas nos ha acompañado con su esposo, con Pablo. Pero el día de hoy, como es solo para las mujeres, vamos a conocer un poquito quién es Clara. Clara vive en Medellín. Yo conozco a Clarita desde el 2015, creo que fue, ¿verdad, Clarita? 2015, 2016. Y nuestros primeros viajes a Medellín, a la casa de las monjitas del Ave María, allá el lugarcito ese que yo digo que es un pedacito de cielo en la tierra, ¿verdad? Es un lugar bello, tranquilo. Allá llegó Clarita con su esposo Pablo a tomar, creo que fue el segundo retiro que hicimos de Compass allá. Y entonces quisiéramos hablar ahora con Clarita. Ella es mamá de un precioso guerrero, Samuel, 3 añitos, aquí lo tenemos, ¿ven? Clarita es mamá de este precioso guerrero que tenemos aquí, un hombrecito de Dios que es, pero fuerte, hermoso, ¿verdad? Y que ha hecho la gran diferencia en la vida, yo sé que de Clarita y de Pablo. Vamos a conocer un poquito. Cuando yo la conocí, Samuelito no estaba todavía en la foto. Vamos a conocer un poquito cómo llegó Clarita a ese primer retiro. ¿Por qué aceptó? Porque yo sé que Pablo fue el primero que escuchó de Compass. Él fue el primero que fue al primer taller, que yo me recuerdo que lo vi allí. Pero ¿cómo llegó Clarita al taller de Compass, a un retiro de fin de semana? ¿Por qué dijiste que sí? ¿Y qué pasó en ese retiro contigo? Cuéntanos, Clarita. Bueno, Eva, primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, te cuento que cuando yo fui por primera vez a Compass, la verdad no tenía muy claro qué era Compass. O sea, un regalo de Dios realmente. Mi esposo simplemente me hizo la invitación, me dijo que iba a ver, lo entendí yo en ese momento, y eso me generó mucha curiosidad. ¿Qué es esto? Porque uno no se imagina la relación entre ambas cosas, entre Dios y el tema financiero. Y bueno, qué sorpresa tan bonita me encontré. Nos dio todos los recursos, nos los puso a disposición para que fuéramos sus administradores y que también lo estábamos haciendo realmente. Yo no lo estaba haciendo muy bien, que digamos, y tenía algunas dificultades que digamos que si hubiera tenido más comunicación o si hubiera de pronto sido un poquito más analizado mi situación y entenderla un poquito más y mirarla con conciencia y sobre todo con ese interiorizando que eso es parte de Dios, o sea, que la forma como administramos nosotros los recursos es agradarle a Dios, posiblemente mi situación hubiera sido diferente, pero ahí está la bendición. Dios llega y nos muestra que hay un antes y hay un después de él. Amén, amén. Hasta aún en el área financiera, ¿no es cierto? Área financiera. Y lo más importante, en el matrimonio, porque
así muchos nos casamos y nos vemos como personas independientes, incluso en esa parte. Y eso es lo que muchas veces al interior de las familias genera muchas fracturas y trae, digamos que muchos de los problemas más grandes que hay. Definitivamente que sí, Clarita, y definitivamente que muchos de nosotros cuando nos vamos a casar o cuando nos casamos, no conversamos de la parte financiera. En tu caso, el caso de Clarita, ¿ustedes hablaron antes de casarse de cómo iban a llevar las finanzas, cómo la llevaba cada uno? ¿Hubieron cosas ahí que descubrieron después de casados que tal vez no se dijeron antes de casarse? Muchas veces uno habla lo que uno cree que es lo necesario, pero eso va mucho más allá. Con mi esposo, sí teníamos, antes de casarnos, hablamos de sacar un apartamento juntos, de cómo íbamos a manejar las finanzas y todo decidimos hacerlo por mitades. Entonces pagamos mitad esto y mitad lo otro y nos respetamos pues obviamente la parte económica de cada uno. Personalmente a mí no me funcionó y me di cuenta ya cuando habían pues como muchas dificultades, por así muchas no, porque digamos que nosotros llevamos una muy buena relación, pero no nos habíamos dado cuenta que nos faltaba mejorar mucho en la parte económica. Mira, a mí ese miti-miti me estaba afectando impresionante, porque mi nivel de ingresos era mucho más inferior que el nivel de ingresos de mi esposo. Entonces, lo que para mí era la mitad de los gastos, era casi todo mi salario, y para él no. Entonces, y eso no lo pusieron en cuenta cuando lo hicieron, cuando decidieron mitad, mitad, no vieron los números y dijeron, oye, o sea, tú ganas el doble de lo que yo gano. Entonces, no, lo justo, y lo que uno siempre piensa que es lo justo, es mitad de gastos. Pero el problema principal, creo yo, es más que todo el hecho de que desde el comienzo y desde el arranque, y eso lo estamos viendo mucho en las parejas últimamente, o sea, eso es lo que nos han enseñado, la cultura en la que estamos desarrollando, no es que, bueno, no es que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, entonces yo pago la mitad y tú pagas la mitad, pero el resto es mío. Entonces, como que desde el principio estamos dividiendo nuestra vida matrimonial en esa área. Eva, y a mí eso me afectó mucho porque, listo, yo tenía mi trabajo, venía muy bien económicamente y el error que cometemos mucho es que yo tenía mis tarjetas de crédito y yo iba sacando cositas porque con mi salario yo podía pagarlos perfectamente. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a este proceso de mitad a mitad, a mí no me estaba quedando suficiente para mis gastos y para cubrir esas obligaciones y empecé a retrasarme con los bancos. Pero como era un tema mío que yo venía manejando desde que estaba soltera esas deudas, pues yo no se lo conté a él. ¿Por qué? Porque como decimos aquí en Colombia, por donde meto la cabeza, meto el resto del cuerpo. Entonces yo decía, yo solita me metí en este problema, yo solita me salgo de él. Tú estabas pensando ya en que tú solita salías de él. A todos nuestros oyentes quiero que sepan que Samuelito es uno de nuestros hijitos. Samuelito nació dentro del ministerio. Todos hemos reído, hemos llorado, hemos orado, todos juntos, porque Samuelito es parte de nuestra familia Compas en Colombia, ¿verdad? Pero cuéntame, Clarita, ¿cómo te ayudó a ti el curso, ese primer retiro? ¿Cómo te ayudó en ese proceso que venías ya ¿cómo se llama? Con problemas, si se puede decir, financieros dentro de tu hogar. Claro que sí, mira, justo, y eso fue el primer día del retiro, teníamos que hacer una actividad donde cada uno se iba a hacer las tareas, a leer el libro y a responder las preguntas bajo la palabra. Teníamos que hacer lección.
En una de esas yo estaba en un lugar maravilloso porque el Ave María es hermosísimo. Yo me senté en una manguita, no sé cómo le dirán en otras partes, como Un en una bordecito. gramita. Exactamente. Ujú. Y me senté ahí a hacer la tarea cuando pasó mi esposo. Yo recuerdo que yo estaba orando y yo empecé a interiorizar todo lo que me estaba pasando y yo, Dios mío, el tema de estos son recursos tuyos, yo no los he administrado de la mejor forma, no he tenido la mejor comunicación con mi esposo y bueno, esas cosas de Dios que pasó mi esposo y se sentó al lado mío. Y bueno, le dije, amor, tenemos que hablar. Se sentó y le dije, mira, a mí me pasa esto. A mí el dinero no me está alcanzando y yo estoy atrasada en los bancos. No era mucho el dinero, pero sea lo que sea, los bancos lo enloquecen a uno. O sea, a ellos no Exactamente, les importa si son exactamente. 10 o 1 millón, ellos lo enloquecen a uno. Entonces, mi nivel de estrés me estaba llevando a somatizar, yo somatizaba en el colon. Ujú. Entonces, yo parecía con 6 meses de embarazo. Era impresionante, pues. Wow. Y le dije, mira, a mí me pasa esto y esto y esto. Y él se quedó y me miraba y me dijo, amor, yo tampoco he sido sincero contigo del todo. Mi nivel de ingresos es este y este y este. Era un poquito más por encima de lo que yo conocía. Sino que él con ese dinero tenía una destinación específica que era una buena destinación, pero de todas formas como era como, él lo veía como parte de su intimidad, entonces no me lo contaba. Claro, es que ahí es donde vamos empezando a separarnos, pensando que, bueno, es mío. Entonces, bueno, ese fue el comienzo de una historia maravillosa, donde empezamos a descubrirnos como esa pareja que eran todo en uno, menos en la parte económica. Cuando empezamos a ver el tema de los presupuestos, eso fue maravilloso porque listo, o sea, el Señor sí nos bendice, sino que como no hacemos la unión que debíamos hacer como pareja, no lo estábamos viendo. Cuando empezamos a ver, bueno, mi ingreso es este y mi ingreso es este, es que nosotros tenemos pues un nivel de ingresos que nos permite tener un buen presupuesto. Y mi esposa me dijo, amor, pero mira, yo en este momento tengo lo que tú necesitas para pagar lo que tú tienes y te quitas ese problema de encima, yo te los presto. Entonces él me dijo, yo te los presto y yo, bueno, gracias a Dios y pude pagar mis cosas. Después de eso mi esposo llegó y me dice, amor, discúlpame, yo no te presto nada, es que el dinero es de los dos. Y ¿Cómo era te una, sentiste en ese momento, Clarita? no, hermoso, o sea, para mí fue lo más bonito porque él decía, él me dijo, es que tú pasaste de tener un estrés de verle a los bancos a tener el estrés más grande que era de verle a tu propio esposo. Muchas Ajá. veces las familias o las personas más cercanas tienden a ser incluso hay veces más duras para esa parte económica y hay veces pueden Sí. generar un nivel de estrés mucho más grande que incluso los bancos al momento de pedir un dinero que han prestado. Entonces, no, pues la verdad, eso fue una bendición. Es que Compas ha sido una bendición para nosotros en muchos aspectos. Este angelito se desarrolló durante todo este proceso porque nosotros habíamos tenido muchas dificultades para tener pues, y yo creo que el nivel de estrés también a mí me llevó a tener tantas dificultades también para poder tenerlo, porque después de esa experiencia, a los meses fue que nos llegó la noticia de que este muñeco venía en camino. A los 2 meses de empezar de haber tomado el curso, es que tuvieron la noticia que estabas embarazada. Antes de eso, tú no podías salir embarazada. Fíjense que muchas veces nosotros no nos damos cuenta por qué lado el nivel de estrés te puede afectar, los nervios te puede afectar, dolores musculares, te puede afectar dolores de cabeza. Es que a cada quien, como que a cada quien le toca por diferente lado. ¿Verdad? Entonces, en tu caso fue por el lado de la maternidad, posiblemente ese estómago que tenías, todo ese problema estomacal que tenías,
era parte del estrés. En tu caso, por ahí es donde se iba, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos también que Samuelito es parte de Compass, porque él nació después de que tú pudiste sincerarte. Imagínate a dónde nos lleva la parte financiera. A veces no nos damos cuenta las partes de la vida que nos afectan. Por eso es que yo digo que el porcentaje de divorcio por dinero, según las estadísticas, es alto. Pero yo creo que es mucho más alto porque varias parejas terminan divorciándose por otras razones, pero tal vez comenzó por el dinero, pero no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que era por ahí. Así es que veamos, Samuelito nace, ya ustedes tenían o sea, ya tenían las finanzas juntas. Me imagino que ya habían creado un presupuesto. En principio, como apenas estábamos conociendo y aprendiendo del tema, lo que hicimos fue como listo, mi ingreso representa un 70% del ingreso familiar, entonces yo asumo el 70% de los gastos, y si el tuyo es el 30%, asumes un 30%, era algo un poquito más equitativo. Lo hicieron en porcentaje en vez de... Exacto, inicialmente, pero a medida que íbamos avanzando, ya no lo mirábamos como tu dinero y mi dinero, sino que ya era un dinero en conjunto. Entonces, si yo ese mes quise hacer las compras, las hacía de la casa, del mercado, o si mi esposo quería hacer las compras, lo hacía. Ya no lo veíamos de esa forma y ya compartíamos todo. Entonces se fue convirtiendo como parte, el presupuesto ya empezó a no ser dos juntos, sino uno solo. Y créeme que fue algo maravilloso. Y sin embargo, cada uno tenía la posibilidad de tener sus cosas. O sea, eso no quiere decir que uno entrega todo y ya. No, o sea, entregábamos, teníamos un presupuesto en común, pero si yo mañana tenía una reunión con mis amigas, podía salir tranquilamente sin con ningún ellas, problema. sin ningún problema. Si tenía una necesidad particular, como son las cosas personales, no había inconveniente. Lo mismo mi esposo, pero obviamente partiendo de un presupuesto, de no irse a gastar el dinero que teníamos del presupuesto para cubrir las cosas en común. Que eso es muy bueno que lo menciones, porque mucha gente no quiere, o sea, automáticamente la gente se resiste a un presupuesto porque piensan que es una esclavitud, cuando es todo lo contrario, porque te da la libertad a ti de poder saber y poder gastar en las cosas que quieres o necesitas, ¿verdad? Personalmente, pero sin el estrés de pensar que está gastándote lo de la comida o lo de la vivienda, ¿me entiendes? Entonces nos da libertad porque nos da paz. Ahora quisiera preguntarte, como todo en la vida, no todo es color de rosa, siempre tenemos cosas, ¿verdad? Que nos suceden, como nosotros decimos, el fondo de emergencia. Para esas emergencias, esas situaciones que siempre llegan, tarde o temprano nos llegan a unos u otros de diferentes maneras. Ustedes, ¿cómo ustedes, nos cuentan un poquito para los que todavía no te conocen, cómo ustedes enfrentan juntos crisis y si esta crisis que estamos viviendo todos ha sido la peor, como mucha gente piensa, o sea, o mucha gente le pasa que es la peor crisis que ha podido pasar? ¿O ya ustedes han podido manejar crisis, han podido manejar las crisis juntos, aprendiendo a dialogar, aprendiendo a la parte financiera, a poderla manejar sabiamente de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo ustedes enfrentan las crisis juntos, especialmente las crisis financieras? Bueno, Eva, la crisis más fuerte que nosotros hemos vivido empezó en junio del año pasado, ya va a ser un año. El 24 de junio, nuestro pequeño fue diagnosticado con leucemia. Samuel apenas estaba próximo a cumplir los 2 años.
fue una noticia muy dura y que toca muchos aspectos. Pablo tiene su trabajo más como independiente y yo tengo un trabajo en una empresa muy buena aquí en Colombia, pero llegó un momento en que la fase inicial de Samuel era una hospitalización de un poco más de un mes, donde yo desde que se diagnosticó yo no pude salir del hospital y estuve con él, y se vinieron meses muy fuertes de tratamiento. En ese tiempo yo tuve que tomar la decisión de dejar mi empleo, pero gracias a Dios pues hablé con mis jefes y pudimos lograr una licencia no remunerada durante un buen tiempo. Pero como dice su nombre, no remunerado, eso quería decir que nuestros ingresos se iban a ver seriamente afectados. Adicional a eso, Pablo es independiente, pero igual él estaba en todo este proceso con nosotros constantemente en el hospital, entonces no funcionaba igual porque él no estaba trabajando al 100%. Entonces obviamente nuestros ingresos se vieron reducidos a mucho más de la mitad, y más en una situación en la que nosotros estábamos que requiere un nivel de gasto superior en ese momento. Entonces, gracias a Dios, ya que habíamos vivido compas, pues nosotros no contábamos con deudas que nos pudieran afectar, sino que los recursos los teníamos que destinar simplemente a suplir las necesidades en este momento. Entonces teníamos algunos ahorros, hicimos uso de ellos, que son los que teníamos para las crisis. Y adicional a ello, hicimos algunas, no sé cómo le llaman en otra parte, unas rifas aquí en Colombia que nos ayudaron a recoger algunos fondos para solventar esos gastos, porque el nivel de gastos en almuerzos, en transportes, medicamentos y una cantidad de cosas es impresionante. Tuvieron, digamos, o sea, cuando llegó la crisis, ustedes no solo se les cortó el ingreso, pero se les aumentó el gasto. Así es. Las idas al hospital, los días y noches en el hospital. Exactamente. Se duplicaron, o sea, en una semana era impresionante el nivel de gastos que nosotros podríamos tener, y bueno, como te decía, nosotros ya los ingresos eran muy limitados, pero la providencia de Dios, nunca nos faltó nada, vivimos lo que es la generosidad de nuestras familias, de nuestros amigos, incluso de personas que ni nos conocían. Yo me acuerdo que antes de que pasara esto, Samuel había ingresado a la guardería, estuvo 2 meses, y de allí las familias y las personas de la guardería, o sea, fue impresionante lo que nos ayudaran a nosotros y recogían donaciones para llevar al hospital, porque nosotros nos dimos cuenta, si nosotros teníamos dificultades, pues nosotros dos estamos juntos y tenemos a nuestra familia cerca, pero la cantidad de familias que están pasando por esa situación con niveles de ingresos difíciles, personas que son de otras ciudades, en situaciones de verdad muy complicadas, que no tenían a nadie aquí, que estaban en una fundación donde les tienden la mano, pero no tienen familia, nadie conocido. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de eso y empezamos también a contarle a las otras personas, mira, hemos notado eso. Entonces la gente se unía, era impresionante, para ver cómo podían ayudar. Entonces hacían donaciones de pañales, de cremitas, de dinero, de comida, o sea, fue, por eso digo, en medio de la crisis se ven unas cosas muy bonitas, uno tiene que aprender a verlas con ojos no siempre de tristeza y de situación dura, sino de las bendiciones de Dios y todo lo que uno puede aprender en ese momento. Fíjate qué lindo, porque en un momento de crisis, no solo pudieron ver la providencia de Dios para ustedes, sino que el Señor les permitió también a ustedes ser esa mano, esa provisión para otros que estaban tal vez ahí. Ustedes pudieron ver, ok, si yo estoy necesitado, pero hoy hay otros que necesitan más, y eso es lo que tenemos que pensar, ¿cierto? En este momento todos estamos pasando, unos más que otros, una situación difícil,
pero es de quitarnos ese de que yo, y dejar de pensar solo en mí y ver los demás también. Hay otro que necesita más que tú. Así. Yo me imagino que para ti, para ustedes, después de todo lo que han pasado con Samuelito, el verlo activo, aún para mí, el verlo así activo, después de verlo en una camita doblado, de verdad que actúe, muévase, haga lo que sea, porque ahí es cuando tú te das cuenta, en esos momentos es cuando te das cuenta que mira, eso no es nada. Es bien difícil cuando yo solo me podría imaginar, y ustedes lo habrán visto, yo sé que lo vieron en el hospital y por eso es que han hecho una obra tan linda en el hospital ustedes con todos esos padres de familia. Pero tú te imaginas a todos estos padres de familia que no conocen lo que ustedes conocen, no han tenido la bendición de poder conocer al Señor por medio de su palabra tan de cerca como ustedes lo han hecho. De verdad que yo sé que la hora que ustedes hicieron grupos de oración, llevaron compas a los médicos y enfermeras de oncología del hospital, o sea que el Señor los utilizó esta crisis de ustedes para glorificarse, para mostrar no solo su provisión para ustedes, sino la provisión para muchas otras familias. Así que es. lograron ustedes, por medio de ustedes, de gente que los conocía, lograron ustedes ayudar. No, pero lo que tú decías, o sea, esto es una muestra y qué bonito que haya pasado acá de las cosas bonitas de mi Dios, porque, y es una muestra para todos los que están viviendo en este momento su crisis. Nosotros empatamos una crisis con otra. Y muchas de las cosas que apenas están viviendo algunas personas, algunas no muchas, todo el mundo, lo vivimos nosotros desde hace rato. Samuel no podía salir a la calle sin usar tapabocas, teníamos que estarnos, yo llevo en cuarentena casi un año porque son niños que tienen las defensas muy bajitas y cualquier gripa, cualquier virus, cualquier cosa les hace mucho daño. Entonces, y miran, y la parte económica se ve afectada también por eso, porque mi esposo también se tenía que cuidar de no enfermarse, de muchas cosas, por estar acompañándonos a nosotros en este proceso también dejó de percibir muchos ingresos económicos, entonces, y que lo vean a él ahí brincando, es como una muestra de la misericordia y el amor de Dios tan grande que podemos pasar por crisis muy duras, que es la salud de un hijo, donde sabes que en cualquier momento Dios se lo puede llevar, y verlo ahí brincando y gritando, eso es una cosa muy bonita, porque ese es el mensaje también que yo les quiero dar, que Dios, eso está mostrando un niño que pasó por una situación muy difícil, quimioterapias muy fuertes, tratamientos muy duros, cirugía para implantarle catéter varias veces porque tuvo dificultades, y verlo en esas circunstancias es como esa esperanza que quiero que todos vean de que Dios está ahí y Dios nos va a sacar de esta, de alguna forma u otra, porque todos tenemos que, van a haber muchos cambios en nuestra vida y en nuestra sociedad y en nuestra forma de interactuar los unos con los otros, pero ahí vamos a estar bien gracias a Él. Definitivamente que sí. Yo quisiera mucho, yo he escuchado a muchos padres de familia y sale en las redes y todo, que están, mamás que están desesperadas porque tienen a sus hijos en la casa, porque sus hijos tal vez están haciendo lo que Samuelito estaba haciendo. Y entonces, alguna mamá en este momento donde tú estás tratando de, o sea, estás haciendo algo y el niño está encima revoloteando, mamá se desesperan, lo natural es que se desesperen. Eso que a ti te ayuda a mantenerte en calma. ¿Tú siempre fuiste así o esta experiencia te ha hecho madurar? O sea, cuéntale un poquito, ¿qué consejo le darías a las mamás? No, que es normal, es que yo en ese momento estoy tranquila, pero hay momentos también donde yo pierdo la tranquilidad porque no es fácil, somos humanos y no es fácil. Y por ejemplo, mi hijo es un niño que se volvió un niño muy dependiente, entonces si lo escucharon los gritos era porque no está, el papá lo tenía para que no estuviera acá porque ya me iba a quitar el computador y todo, y entonces
no es una situación fácil. Hay veces uno tiene la suficiente tranquilidad para afrontarlo, como yo estaba en ese momento muy tranquila, pero otras veces uno sí puede perder. Entonces, no, o sea, es normal que uno llegue a esos momentos, pero yo les digo, disfrútenlo. De verdad que a mí esto me ha enseñado tanto a disfrutar a mi hijo y a disfrutar todos los momentos y bajo todas las circunstancias. Es eso, o sea, sí, van a haber momentos difíciles, momentos donde podemos perder la tranquilidad, pero lo importante aquí es que entiendan lo valioso que es tener la familia y que la disfrutemos al máximo. Al máximo dentro de lo que sea. Y para cerrar, Clarita, de verdad que ha sido muy lindo, me encantó. No estaba en el plan disfrutar con Samuelito, No, para pero nada. sabes que Dios tiene su plan perfecto y me encanta que las mamás jóvenes como tú, que nos vean y las que tal vez no son tan jóvenes, que tal vez en un momento u otro en esta pandemia, en esta cuarentena, están desesperadas, que ya no aguantan a sus hijos en la casa porque son inquietos, porque hay niños muy tranquilos, otros muy inquietos, pero que vean esto, que vean como tú dices, o sea, disfrútenlos, aprovechémoslo porque no sabemos qué va a pasar mañana, Así es. ¿verdad? Entonces tenemos que disfrutar el hoy con ellos. Ellos crecen más rápido de lo que nosotros pensamos y cuando ellos están mayores, nosotros quisiéramos que ellos volvieran a estar chiquitos y poderlos disfrutar de la manera que los podíamos disfrutar cuando estaban pequeños. Ahora para cerrar, amor, cuéntame tú, ¿por qué crees tú que le pasan cosas malas a la gente buena? Hay mucha gente ahí que dice, ay, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí si yo estoy sirviéndolo? Yo sé que Pablo y tú han servido mucho al Señor, les sirven mucho, lo hicieron aún en la crisis en el hospital, siguieron evangelizando. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes, a pesar de, ustedes siguen con esa fe más fuerte que nunca? ¿Qué les ayuda, amor? Pues primero, yo no estoy como de acuerdo con esa frase. Por un lado, porque las cosas pasan a cualquiera. Y segundo, ¿quién dice que nosotros buenos y que el otro no es malo? O sea, ¿quién se lo merece más que yo? ¿Por qué no me puede pasar a mí y le tiene que pasar a otra persona? Entonces, yo no pienso que le pasan cosas malas a la gente buena, simplemente hay situaciones que se presentan en la vida y como me pueden pasar a mí, le pueden pasar a la otra persona. Dios no está para diciendo, entonces te vas a enfermar tú, pero tú como eres bueno no lo vas a hacer. O tu hijo no se va a enfermar. No, esas cosas simplemente pasan. Lo importante es la actitud con la que vivimos esos momentos. Y no es que sean fáciles, o sea, yo tuve momentos muy duros, momentos de crisis, momentos de desesperarme, momentos de angustiarme, pero todo se lo entregué a Dios y a medida que iba pasando, Él me iba dando la tranquilidad que yo necesitaba. Entonces, no, O sea, el no, consejo más grande sería una entrega, o sea, de verdad, así como la entrega que hacemos nosotros en el curso, ¿verdad? Que hacemos esa entrega, pero nunca nos imaginamos hasta dónde se nos pide la entrega. lo más duro en la entrega, yo me acuerdo que en Compass hicimos una entrega, yo cuando eso no tenía a mi hijo, y entregamos, y sobre todo entregamos las cosas materiales, que es como lo que uno, aunque nos costó, era lo más fácil para entregar en ese momento. Para mí lo más duro fue cuando estuve en esa primera etapa de hospitalización tan larga, estar en el hospital, para mí era nuevo ver que a mi hijo lo conectaban a equipos, que como era tan chiquito y tan inquieto se dañaban las conexiones de las venitas, entonces lo tenían que estar haciéndose las nuevas, entonces parecía un colador, no sé cómo se dirá en otra parte, lleno de chuzones por todas partes, porque, y eso que no lo digo, el personal médico era lo más hermoso que Dios nos regaló. Yo digo que la bendición más grande fue que el tratamiento, las personas que nos encontramos entre personal médico fue impresionante. Pero así eran las circunstancias para mí. Y en medio de esa situación fue darme cuenta de la fragilidad de que no tenemos nada comprado y nada ganado en este mundo, ni la salud nuestra ni la de nuestros hijos. Entonces fue poder entregarle a Dios, irme a la parroquia un ratico, a la capilla del hospital y decirle,
Señor, te lo entrego. Haz con él tu santa voluntad. Si tu voluntad es llevártelo, te lo agradezco porque me diste el deseo más grande que era haber sido mamá. Y me diste el niño más valiente y más hermoso del mundo. Y si no, por favor, guárdamelo porque yo sí quiero compartir con él lo que tú me permitas. Pero fue lo más duro, esa entrega que tuve que hacer. Pero al momento de entregarlo, eso fue lo que me dio tranquilidad, porque yo ya sabía que estaba en manos de él y que lo que pasara de ahí en adelante iba a ser su santa voluntad. Y Dios a mí me demostró que nunca me iba a dejar sola y que él estaba ahí al lado mío siempre. Amén, amén, de verdad que sí. Y diga, se me había olvidado preguntarte, ¿ustedes les tocó hacer un presupuesto de crisis no para la pandemia, sino desde antes de la pandemia? Esto de la pandemia les ha, ¿cómo te digo? ¿Cómo ha sido más difícil? ¿Se les hizo más difícil la crisis que tenían? Lo que pasa es que esta circunstancia de la pandemia, como lo estamos viviendo, es muy similar a lo que hemos vivido durante los últimos meses. Entonces, lo único que ha hecho, sí es difícil porque ha acrecentado las dificultades en cuanto a la parte económica. Pero ahí está porque ahora la pandemia, hay que cuidarnos mucho por él, pero Dios me permitió en ese momento, digamos que emocionalmente estar un poquito más preparada para afrontar esto y porque tengo a mi hijo bien. Ya todavía le falta un buen parte de tratamiento, pero la parte más fuerte ya la vivimos. En cuanto a lo económico, como te digo, Eva, es muy similar porque yo sigo en este momento, aunque tengo la bendición de que en aproximadamente 2 meses ya puedo comenzar a trabajar. Que el trabajo es una bendición. Los que tienen en este momento trabajo, agradezcanle a Dios porque es una bendición grandísima. Y bueno, y mi esposo sí sigue en la misma situación porque esto afecta a muchos sectores de la economía. Entonces no ha sido fácil. Para todo el mundo ha sido un tema bien complicado en la parte económica, pero nunca nos ha faltado un plato de comida en la casa y no nos ha faltado techo. Entonces eso es lo que yo más le agradezco a Dios, porque yo no puedo decir que mi hijo ha aguantado hambre o le ha faltado nada, y de verdad que es lo que más le tengo que agradecer a Dios. Y amén. En ese momento, ¿qué nos hace falta? Yo desde hace 12 meses me he dado cuenta que a mí no me falta comprar un par de zapatos, que a mí no me falta comprar ropa, que a mí lo que me falta es tener comida, tener los medicamentos y las cosas que necesita mi hijo, y pare de contar. Y el techo, y tener a mi esposo, tener a mi familia sana, eso es lo más importante en este momento. Realmente lo otro que antes veíamos como necesario, aquí ya nos damos cuenta que no lo es tanto. En otras palabras, ¿qué mensaje le dejas a nuestras amigas, a mujeres como tú, que están criando sus hijos, que están tal vez en una crisis de salud, otras en crisis financiera, otras en crisis por la pandemia, por falta de trabajo? ¿Qué es el consejo que tú darías a una mamá como tú? Yo tengo varios. Uno, la pareja es muy importante. La comunicación con la pareja es muy importante. Orar por tu esposo es muy importante. O los esposos por sus esposas también. Tratar de comprender y ponerse en los zapatos del otro, porque esta situación también afecta mucho la convivencia. Porque antes cada uno estaba en su empleo, o si somos amas de casa, estábamos en la casa y el esposo y los hijos estaban por fuera todo el día y solo teníamos convivencia unas cuantas horas en la noche. Y ya se nos volvió un tema de convivencia al 100%, y esto ha generado muchas divisiones y muchos problemas al interior de las familias. Entonces es mucha comunicación y mucho amor con los hijos,
con los esposos y llenarnos de la paciencia más grande que podamos, porque así como para nosotros no es fácil convivir con muchos aspectos de nuestros hijos y de nuestras familias, para ellos tampoco es fácil convivir con nuestras cosas. Aquí nadie es perfecto, ni nosotras, ni ellos, ni nadie. Entonces, hay que empezar a ver en nuestros hijos, en nuestros esposos, si estamos con nuestros papás o nuestros hermanos o con el que vivamos, a empezar a ver lo bueno en las otras personas y no hacer mella en las cosas negativas, porque eso es lo que destruye y en este momento necesitamos construir para sacar adelante nuestros hogares y nuestra sociedad. Muy bien, amén. Gracias, de verdad, Clarita, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir este espacio con nosotros, este espacio de mujeres guerreras, de verdad, que eres una guerrera, una hija del Señor que se afianzó en la roca firme que es el Señor y Él es el que los está sacando adelante. Así es que muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros y con todas nuestras amigas esa valentía, ese sí, más bien, ese sí como María que le dijiste al Señor, aquí estoy, en vez de quejarte, ¿por qué a mí? No, tú te afianzaste a Él y sigues adelante. Que mi Dios te bendiga, corazón, y no se los olvide, queridos hermanos, que este es su programa, Dios y tus finanzas, del Ministerio Financiero Compás Católico. Estaremos compartiendo una serie de programas con mujeres guerreras y valientes, llenas de fe como Clarita. Que Dios te bendiga, mi amor. Amén, a ustedes también. Muchísimas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en nuestro próximo programa.